El multiverso no perdona las malas decisiones. Exige consecuencias. La historia comienza en un mundo en ruinas, que se extiende bajo un cielo rojo y ardiente. Mientras aparecen de golpe en medio de la devastación, World Forger piensa: la Tierra, si es que todavía puede llamarse así. El corazón de Apokolips está devastando esta Tierra, más allá de toda comprensión, desgarrando su alma, cambiándola en algo horrible, algo apocalíptico. Y el único lugar al que yo, World Forger y mi aliado Gorilla Grodd pudimos escapar. Grodd se vuelve hacia él, observando su estado, afirmando que la batalla con Darkseid lo ha dejado herido, y sugiriendo que esto podría ser una señal. World Forger responde: ¿señal de qué, Grodd? ¿De que deberíamos rendirnos? ¿Arrojarnos ante este lunático? No. Sería mejor que este universo termine antes que dejar que él logre hacer lo que pretende. Grodd responde con urgencia, advirtiendo que la decisión puede que ya no les pertenezca, y señala algo que ve más adelante. El enfrentamiento entre los 4 finalistas del torneo KO, Superman, Wonder Woman, Lex Luthor y el Joker, y los guerreros de Darkseid, Absolute Superman, Wonder Woman, Batman, y el que me hubiera gustado que fuera Flash pero terminó siendo Booster Gold, está por empezar. Como comentario, esto ocurre inmediatamente después de lo que vimos en DC KO número 3. Observando la escena, World Forger piensa: los soldados de Darkseid llevan el título de héroe, aunque nacieron en el caos de su energía Omega, y aplastarán a los campeones de la Tierra. No puedo permitir que eso suceda. Uso lo poco que me queda de poder para dar forma y reformar mundos para una última y desesperada apuesta, para intentar salvar la ínfima posibilidad de supervivencia que aún tenemos. Con un grito de desesperación, World Forger interrumpe la batalla, clavando su martillo en la tierra, generando una descarga de energía que alcanza a la Trinidad Absolute y a Booster Gold. Wonder Woman se da cuenta de que los enemigos están inmovilizados. El Joker estalla en carcajadas, ansioso por matarlos, antes de que el tiempo se reanude. World Forger lo detiene de inmediato. Advierte que cualquier intento de dañarlos provocaría que este parpadeo de tiempo congelado colapse, obligando al torneo a continuar. Luthor asume que, si eso pasase, ellos perderían, y World Forger le da la razón. Sí, Luthor, estas otras versiones de ustedes nacieron, forjadas en la energía de un universo Omega. No tienen el poder para luchar contra ellos, todavía. Luego hace aparecer unas estatuas de piedra y agrega: aquí, sí, puedo sentirlos. Antiguos combatientes que han perdido, pero que aún podrían recibir una segunda oportunidad para ayudarnos en nuestra misión. Las estatuas cobran vida. Son Black Lightning, Plastic Man, Batwoman y Star Sapphire. Plastic Man, sacudido, se pregunta si está en el infierno. World Forger responde: no, aún no. Pero si no nos apresuramos, este mundo será mucho peor que el infierno. Como el único que quizá pueda atravesar el velo del multiverso, intentaré contactar con los mundos más allá y traer nuevos campeones a estas fisuras de la realidad. Todos deben entrar en las fisuras. Luchen contra los campeones. Yo recolectaré la energía Omega producida y cuando mi martillo esté lleno, podré transferir la energía a los 4 finalistas para terminar esta pelea. ¡Rápido! No podré mantener estas grietas abiertas por mucho tiempo. Ahora, vayan. Los 8 contendientes desaparecen dentro de las grietas, mientras que Grodd le pregunta a World Forger si tiene la fuerza para soportarlo, ya que reconoce el terrible costo de mantener abiertas las fisuras. World Forger responde sin dudar: tengo que hacerlo. Por el bien de todos nosotros. Nos movemos a la arena de otro combate, uno un poco más mortal. Plastic Man y Black Lightning salen disparados de la fisura y se estrellan contra un terreno desconocido para ellos. Plastic Man mira a su alrededor, confundido, preguntando dónde están. Frente a ellos está un guerrero con uniforme azul y mascarilla. Un poco más allá, un inmenso bloque de hielo. Finalmente, desde la tribuna, una voz se pronuncia diciendo: ¿quién se atreve a interrumpir este Mortal Kombat tan sagrado? Por eso, ustedes deberán fight. Deben pelear. Quien ha dicho esto es Shang Tsung. Sub-Zero junta las manos y carga sus poderes de congelamiento.
A propósito, ¿quién estará dentro del bloque de hielo? Lo veremos luego, ya que... Nos movemos a otro lugar. Wonder Woman sale de la grieta. Mientras observa el entorno, piensa, la luz es cegadora. Y ese sonido, como agua corriendo. No es agua. Es una multitud. Desde lo alto del Coliseo se escucha una voz que anuncia: bienvenidos, fans y amigos por igual, a una batalla de las mujeres más peligrosas del planeta. En el extremo más alejado del Coliseo tenemos a la princesa de Themyscira, Wonder Woman. Y en el otro lado, la mujer de las cuchillas rojo sangre, el azote escarlata, la diabla carmesí, Red Sonja. Nos movemos a otro lugar. El Joker aparece delante de una casa, en medio de la noche, y comenta: bueno, ¿qué tenemos aquí? Casa de campo, porche para caminar alrededor, revestimiento de tablas. Me pregunto en cuánto venderían esto esos renovadores de casas de Gotham. Claro que nunca lo sabremos después de que los asesine por decirme que me deshiciera de mi solarium. ¡Ja, ja, ja! Joker ingresa a la vivienda y observa la decoración, que considera pintoresca, aunque cree que podría usar un poco más de vandalismo. En eso, un sonido seco detrás de él lo alarma. Al abrir la puerta del closet, encuentra a Annabelle y comenta: ¡oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Una pequeña muñeca! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos movemos a otro lugar, también de noche, y con murciélagos. Batwoman es quien ha sido enviada aquí, y comenta: claro que lo entiendo, el castillo gótico. Y supongo quién puede vivir allí. Bueno, mejor me presento. Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Su llegada no queda sin respuesta. En el interior, Vampirella se recuesta entre gárgolas de piedra. Con una copa en la mano, le dice: debo decir que definitivamente sabes cómo hacer una entrada. Pero inmediatamente desaparece para volver a aparecer detrás de ella y agrega: pero me pregunto, ¿cuán más fascinante será tu salida? Nos movemos a Greendale. Star Sapphire vuela por el cielo, mientras piensa: un minuto he perdido el torneo, y ahora estoy volando sobre los suburbios. En eso, alguien llama su atención. Es Sabrina, la bruja adolescente, quien le comenta que nunca había visto a nadie volar sin una escoba. Star Sapphire le pregunta quién es ella, y Sabrina se presenta, para luego preguntarle qué la trae a Greendale. Star Sapphire explica que cree que ha venido a luchar. Sabrina pregunta por qué harían eso, y Star Sapphire responde que deben crear energía Omega a través del combate para así detener un gran mal que amenaza su mundo. Sabrina reacciona a su estilo, sugiriendo que un hechizo sencillo podría encargarse del problema. Star Sapphire duda, pero Sabrina levanta la mano y comienza a lanzar magia, creando un remolino que saca violentamente a Star Sapphire de su sitio. Sorprendida por lo que ha ocasionado, Sabrina se lleva la mano a la boca. Nos movemos a un bosque. Lex Luthor aparece de golpe. Avanza cauteloso, mientras piensa: mantente en guardia, Luthor. No hay forma de saber qué se le ha ocurrido al World Forger. Árboles, pájaros cantando. Curioso. ¿Qué es ese sonido? Algo goteando. Algo. De pronto, una voz lo sorprende, diciéndole: ¡oh cielos! Realmente desearía que no hubieras visto esto. Luthor se gira. Delante de él ve a Samantha Strong, la protagonista de Bajo los árboles donde nadie te ve, con un cuchillo en la mano, que ha asesinado a un conejo y lo ha colgado de un árbol, boca abajo, porque a Samantha le gusta colgarlos boca abajo. Luthor observa la escena, conmocionado, y piensa: ¿un oso con un cuchillo de carnicero? ¿Un oso? Samantha se abalanza sobre él con el cuchillo en la mano e intenta apuñalarlo, mientras le dice: no estoy segura de qué eres, extraño simio sin pelo, pero intenta quedarte quieto. Te dolerá menos. Mis secretos son míos, pero no te preocupes, te enterraré cerca de los otros. Tendrás mucha compañía. Luthor, quien parece que no puede usar su armadura superavanzada en este universo, hace lo que puede por escapar, mientras piensa: tengo que seguir avanzando. Mantenerme fuera del alcance de este peludo miserable. Mi armadura me dará la oportunidad que necesito. Levanta el brazo y golpea a Samantha con el puño. Ella sale despedida y desaparece de su vista. Luthor se incorpora, se lleva una mano a la cabeza y mira alrededor, preguntando a dónde se fue esa criatura.
Samantha aparece detrás de él y le responde: Mi nombre es Samantha Strong y estoy justo aquí. Mientras se lanza sobre él para atacarlo, con el rostro desencajado por la furia. Nos movemos a otro lugar, esta vez a una ciudad. Superman se eleva en el cielo, estudiando el horizonte desconocido, y piensa: Extraño, no se ve tan diferente de Metrópolis. En eso, escucha los gritos de alguien. Creyendo que es una emergencia, se lanza en esa dirección, mientras piensa. Y al igual que Metrópolis, parece que alguien está en aprietos. Aterriza violentamente en medio de la calle, preguntando si hay algún problema. Al levantar la cabeza, ve que delante de él se yergue una figura muy parecida a él, con un uniforme con los mismos colores y una capa. Es Homelander, de The Boys, quien, aún sosteniendo un brazo cercenado con la mano izquierda, le responde: ¿Problemas? No cuando Homelander está en la escena. Discúlpame por la pregunta, pero ¿quién demonios se supone que eres tú? Nos movemos de vuelta al torneo de Mortal Kombat. Sub-Zero ha dejado a Black Lightning y Plastic Man congelados. Shang Tsung comienza a decir el clásico Fatality. Pero el hielo comienza a fracturarse con un crujido seco, interrumpiéndolo. La masa congelada se resquebraja y de ella emerge Plastic Man, junto con Black Lightning, alrededor de quien se había enrollado, y comenta: Me alegra haber podido envolvernos antes de que el rarito del hielo de aquí nos golpeara con sus bolas de nieve mágicas. Black Lightning se lo agradece, pero añade que nunca quiere volver a estar tan cerca de él. Plastic Man responde: Eso nos hace dos. Ahora, ¿podemos acabar con este tipo y salvar el mundo o qué? Tú lo electrocutas y yo lo aplasto. El ataque impacta exactamente como estaba previsto. Ambos celebran, pero no se dan cuenta de que Sub-Zero golpea el bloque de hielo que se encontraba en la arena antes de que ellos llegaran. Inmediatamente, Shang Tsung anuncia: Round 2. Fight. Mientras ven cómo el bloque de hielo se quiebra, Plastic Man duda, con la inquietud apoderándose de él, mientras expresa la sensación de que han cometido un terrible error. Black Lightning coincide, sintiendo lo mismo. Finalmente, se revela quién estaba dentro del bloque de hielo. Es Scorpion, quien les arroja su lanza, mientras Sub-Zero se prepara a congelarlos de nuevo, y Shang Tsung agrega: Test your might. Pongan a prueba su fuerza. Scorpion atraviesa Black Lightning con su lanza. Por su parte, Plastic Man esquiva el ataque de Sub-Zero, deformando su cuerpo, mientras grita: ¿Hay dos? Eso no es justo. Quiero decir, nosotros somos dos, pero aún así. Cansado de escucharlo, Scorpion intenta hacer lo mismo con él, por lo que le arroja su lanza mientras le grita su clásico: Get over here. Ven para aquí. Pero Plastic Man lo esquiva y estira su mano hacia él, envolviéndolo y lanzándolo contra Sub-Zero, mientras dice: No, ¿qué te parece si mejor tú? Get over here. Si tú vienes para aquí. Black Lightning aprovecha el momento para atacarlos con una descarga eléctrica. Volvemos al enfrentamiento entre Wonder Woman y la Piernona. Mientras pelean, Diana le dice: Tus habilidades igualan incluso a las de las más destacadas de mis hermanas amazonas, Red Sonja. Red Sonja responde: Tú misma eres una formidable luchadora, princesa. Pero para sobrevivir en el mundo de los hombres, necesitarás ser mejor. Diana replica, mientras se lanza sobre ella: He sobrevivido a cosas peores que los hombres, amiga Carmesí, y lucharé hasta mi último aliento. ¡Ríndete! Red Sonja bloquea su ataque con su escudo y la golpea en el rostro, mientras le responde: Red Sonja no se rinde ante nadie. Luego avanza a la carga por la arena, espada en alto, mientras le grita: ¡Prepárate para morir! Viendo a su contrincante acercándose, Wonder Woman se prepara para recibir el embate, mientras piensa: Es una luchadora increíble, furia encarnada con la velocidad de un demonio, pero no estoy sin mis propias habilidades. Diana cruza los brazos, cuando en eso ambas se ven sorprendidas por una potente descarga eléctrica que manda a las dos a volar por los aires. Volvemos al enfrentamiento entre Homelander y Superman. Superman comienza a hablar, intentando explicarse, pero Homelander lo interrumpe de inmediato, silenciándolo con una confianza despreocupada, y le dice: Shh, shh, shh. Déjame adivinar. Estás aquí para matarme. Otro más en una larga lista de personas que intentan quitarme mi manto como el superhéroe favorito de América. Bueno, amigo, muchos lo han intentado,
pero la mayoría estaba vestido mejor que tú. El momento más esperado por muchos finalmente llega. Cuando sus miradas se encuentran, los rayos de visión calorífica chocan en el aire, perfectamente igualados, llenando el espacio de energía cegadora. Superman piensa: su visión calorífica iguala a la mía. Tendré que intentar otra cosa. Así que se arroja al suelo, atravesándolo. Homelander se burla de él, preguntándole: ¿te vas tan pronto? Nunca había visto a alguien huir yendo bajo tierra. ¡Qué pedazo de...! Pero Superman responde de inmediato a la acusación, saliendo desde bajo tierra y golpeándolo en la quijada con un superpuñetazo, mientras exclama que Superman no huye. Homelander se frena, se limpia la sangre de la cara y le responde: mi turno, para luego arrojarse sobre él y golpearlo en el abdomen con ambas manos. Mientras tanto, en otro lugar, World Forger comenta: está funcionando. El poder de las batallas está llenando mi martillo, pero yo no puedo sostenerlo. El poder fluye de forma violenta, más de lo que puede contener, y termina por superarlo, haciendo que caiga de espaldas y se desplome. Grodd se apresura en sujetarlo, mientras la energía escapa sin control. Cargándolo en brazos, Grodd ve cómo la situación empeora y exclama: no, sin su control, las fisuras están colapsando unas sobre otras. Si se fusionan, la energía se concentrará y Darkseid ganará. Volvemos con el Joker y Annabelle. Ambos están sentados a la mesa, platicando y tomando el té. Joker le dice: oh, Annabelle, eres una malvada, ¿no es así? Vaya, tus historias son casi tan divertidas como las mías, lo cual realmente solo me enfurece. De pronto, rompe su taza de té, golpeándola contra la mesa, y se pone de pie, gritando: ¡se supone que yo soy el único gracioso por aquí! Mientras que Annabelle lo mira, impasible, con la misma sonrisa de siempre. De pronto, Superman y Homelander irrumpen en la sala, enfrascados en una batalla por saber quién tiene la mejor visión calorífica. El Joker reacciona al instante y exclama: ¡intrusos en la fiesta del té! ¡Qué grosería! Justo cuando estaba a punto de disfrutar mi postre. ¡Ja, ja, ja! Luego, al no ver a Annabelle por ninguna parte, agrega: ahora, ¿dónde está esa muñeca miserable? Pero la respuesta le llega de golpe cuando se topa con el rostro de la muñeca justo delante de él. Por su parte, Homelander coge a Superman por el traje, menospreciándolo con una decepción arrogante y burlándose de que hasta llegó a pensar que sería un verdadero desafío. Superman responde con un cabezazo en la frente, diciéndole que le quitó las palabras de la boca. Detrás de ellos, el Joker se descontrola y coge a Annabelle por una pierna, agitándola violentamente mientras le dice: ¡te vi moverte! ¡Lo sé! ¡te vi moverte! Volvemos con Sabrina y Star Sapphire. Sabrina reacciona alarmada mientras la situación se descontrola aún más, sugiriendo otro hechizo para intentar calmarlo todo. Star Sapphire la corta, diciéndole que no se moleste, que ya ha hecho suficiente. Sabrina contesta que no es ninguna molestia, mientras utiliza su magia para hacer desaparecer el torbellino que había invocado, sin darse cuenta de que, detrás de ella, una luz empieza a cobrar forma. Sapphire se gira bruscamente, advirtiéndole del peligro, pero sabiendo que Sabrina no se moverá, se lanza en su ayuda, apartándola del lugar justo a tiempo. Frente a ellos aparecen Sub-Zero y Scorpion, persiguiendo a Black Lightning. Plastic Man va detrás de ellos y comenta con fastidio que ahora están en los suburbios, algo que considera peor que el mismo Apocalypse. Black Lightning percibe que algo va muy mal, comprendiendo que los combates están filtrándose unos en otros. Por su parte, en otro de los universos, Batwoman se encarga de Vampirella, lanzándola hacia el frente y estrellándola contra el suelo, pero inmediatamente reacciona, sorprendida ante lo que tiene delante. Todos los universos se han entrelazado. Las peleas continúan, pero en un mismo espacio, el coliseo donde Wonder Woman y Red Sonja se enfrentan. En el cielo vemos a Superman y Homelander intercambiando miradas. Más allá, Star Sapphire intenta deshacerse de un tentáculo verde que, supongo, fue conjurado por Sabrina. Sub-Zero ataca a Plastic Man con su hielo, y Scorpion por fin recuerda que puede escupir fuego y ataca a Black Lightning, quien lo bloquea utilizando su electricidad. Samantha Strong, cuya serie, que está en el canal, te la recomiendo muchísimo, sigue intentando clavarle su cuchillo a Lex. Y Joker tiene a Annabelle cogida por el cuello,
a punto de golpearla con el puño. Vampirella, por su parte, se ha puesto de pie, y ahora no se le ve muy amigable que digamos. Esta es una verdadera boss battle, una verdadera batalla de jefes. Dejamos esta maravillosa escena y volvemos con World Forger y Grodd. World Forger recupera la conciencia y le dice a su nuevo mejor amigo: He fallado. Las realidades están colapsando, plegándose unas sobre otras hasta que el universo muera. Sin alguien que empuñe el martillo y dirija la energía Omega, estamos perdidos. Grodd responde: No, aún no. Puedo ayudarte. Podemos extendernos juntos, dirigir la energía Omega, conectando mi mente con nuestros campeones. World Forger duda, cuestionando los límites del poder de Grodd, pero Grodd lo presiona, gritándole: Agarra el martillo. Haz lo que vinimos a hacer. World Forger no se lo piensa dos veces y le agarra el martillo. La energía surge con violencia cuando vuelve a sostenerlo y exclama: Puedo sentir la energía. Necesito dársela a los 4 finalistas. Necesito hacerlo. Ahora. Mientras pronuncia estas palabras, el coliseo donde héroes y villanos se enfrentan se ilumina. El Joker ríe, con una mano cogiéndolo del cuello. Wonder Woman observa a Red Sonja lanzándose sobre ella. Superman y Homelander han dejado las miraditas y han pasado a los puños. Y Samantha está trepada en la espalda de Lex, sin darse por vencida. Los personajes de otros universos van desapareciendo, uno a uno. Primero, Annabelle, y el Joker la despide diciendo: ¡Oh, gracias a Dios! ¡Casi me atrapa! Luego, Sub-Zero y Scorpion, Vampirella, Sabrina y Red Sonja. Mientras esto sucede, World Forger piensa: Puedo sentir a Grodd presionando, extendiéndose hacia aquellos dentro de la fisura. Su poder combinado con el mío, drenando la energía Omega de aquellos que hemos robado de sus propias realidades. Campeones, héroes, villanos, todos con sus propias vidas, sus propias historias. Ahora al servicio de las nuestras. Grodd y yo los enviamos de vuelta, aunque algunos se resisten. Finalmente, mientras coge a Superman del cuello y se despide de él con un intercambio óptico, Homelander también desaparece, gritando: Aún no. No hasta que este Boy Scout esté muerto y enterrado. El destino que les aguarda a los héroes reciclados es peor. World Forger lo explica. Los otros, aquellos que lucharon del lado de la humanidad, han cumplido con su deber y ahora se convierten en centinelas de piedra, supervisores de la batalla final. Y por fin podemos enviar la energía a nuestros 4 finalistas, dándoles el poder para luchar contra los campeones de Darkseid. Por fin llega el momento. La energía Omega reunida es redirigida. Se canaliza hacia Superman, Joker, Luthor y Wonder Woman, inundándolos a todos a la vez con un poder fulgurante. La energía se une a ellos, transformándolos, mientras que Grodd y World Forger, habiendo tenido éxito en su misión, aparecen detrás de ellos. Con las cosas más calmadas, los 4 finalistas se reúnen y conversan con Grodd y World Forger. El Joker exclama que se estaba divirtiendo jugando a las muñecas, mientras que Lex va directo al grano, exigiendo saber si funcionó. World Forger, maltrecho y exhausto, se aferra al martillo y responde: Tendrá que hacerlo. Los otros han sido enviados de vuelta a sus propios tiempos, a sus propias realidades. Y ustedes ahora tienen el poder suficiente para luchar contra los campeones de Darkseid. Finalmente, Superman toma la palabra. Consciente del desafío que les espera, o sea, su contraparte Absolute levitando en el cielo, con su capa de polvo de piedra solar, Absolute Wonder Woman con su espada gigante de Final Fantasy, Absolute Batman con su batihacha y la capa prensil que lo hace trepar, planear, clavar a sus enemigos y hasta caminar en zancos, y con Booster Gold con su traje de Booster Gold, exclama: Entonces, es hora. Terminemos con esto. De una vez por todas. Superman se lanza hacia adelante a través de una tormenta de luz y escombros, los puños cerrados y el rostro marcado por una determinación absoluta. Tras él, el Joker se abalanza con júbilo maníaco. Lex Luthor avanza volando en su traje tecnológico, que aquí sí funciona, y Wonder Woman carga con la espada en mano.
y se nos cuenta que la batalla entre los 4 finalistas y los Absolute Heroes, los héroes absolutos, continúa en DCKO número 4. Y así terminamos con el one shot DCKO Post Battle, con guión de Jeremy Adams y arte de Carmine Di Giandomenico, Ronan Cliquet, Kieran McKeown y Pablo Collar. Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Laura Muñoz Ramírez 3570. Nos vemos en el próximo video.